Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. El Señor les bendiga. Vamos a darle una ofrenda de amor al Señor. Vamos a cantar los himnos. Primero, que cantamos hace una semana, engrandecido sea Dios. Vamos a cantar también un himno muy conocido, Canción Gloriosa. Espero que sea de bendición y de ayuda espiritual para cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Sea
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, amados hermanos y hermanas, y todas aquellas personas que estén al alcance de mi voz. Bueno, en esta oportunidad, mi nombre es la hermana Marta González, y en esta oportunidad me dirijo a ustedes para contar un testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros cuando iban a ser mi nieta, ¿verdad? Estábamos esperando una nietecita y quiero contar pues la maravilla que el Señor hizo en medio nuestro allí en el hospital. De verdad que el Señor nos manda a nosotros que testifiquemos y hagamos notorias las obras en los pueblos, y eso es lo que queremos hacer en esta tarde para compartir este testimonio y que les sirva pues de aliento, de aliciente a alguna persona que pueda encontrarse en la misma situación. Bueno, el día que llegó el nacimiento de mi nietecita, fue un día muy esperado por todos, bueno, porque anteriormente a eso pues habíamos pasado por un trago amargo, donde habíamos perdido también, mi hijo había perdido su primer bebecito, y entonces bueno, estaba ese dolor ahí pues. Entonces bueno, el Señor bendijo el matrimonio nuevamente con esa criaturita otra vez que esperábamos, que es mi nieta, la cual ella nació el día 22 de agosto, en la madrugada, el día domingo. Bueno, estábamos ahí esperando pues ese momento, y primeramente pusimos todo en las manos del Señor, oramos, porque sabemos que nosotros luchamos nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra espíritu, contra potestades, gobernadores, y entonces todo eso se mueve pues es a través de las personas. Y entonces bueno, mi hijo dijo, mamá, vamos a poner esto en las manos del Señor, vamos a dejar que sea el Señor quien abra las puertas, que el Señor se encargue de este momento y nos dé esa confianza que el Señor nos está diciendo que tengamos en Él, que confiemos, y sabemos también que hay un pueblo de Dios orando por nosotros y vamos a confiar en el Señor, poner todo en las manos del Señor. Bueno, y nuestra oración fue, le pedimos al Señor pues que tomara el control de ese lugar. Usted sabe que el hospital es tremendo, son muchas cosas que uno ve allí en ese lugar, pues más en esa parte donde están esas personas, esas mujeres esperando parto, pues ahí uno ve de todo, pues ahí uno ve cómo las personas pasan necesidades allí, porque muchos no tienen esa atención quizás al momento. Entonces bueno, son una cosa muy tremenda pues. Entonces le pedimos al Señor pues que tomara el control de ese lugar, que fuera su gloria pues a través de nosotros allí, que fuera el primero delante de nosotros, preparando el camino. Bueno, y así lo hizo el Señor. Cuando llegamos allá al hospital, pues a mi nuera la atendió una doctora, la atendió, bueno, pues era el mismo Dios, vimos que era el mismo Dios allí en ese médico tomando el control, y bueno, ella estuvo allí en ese proceso, pues, y mientras estaba allí en ese proceso de parto, nosotros estábamos afuera, era impactado porque veíamos el lugar, en ese lugar donde en esa maternidad, pues ahí hay momentos que las veces que hemos estado ahí, pues pasa de 50, 60 parturientas, y eso es demasiado tremendo, pues, porque a veces los médicos no alcanzan para atender a la misma vez a todas esas personas, y bueno, ahí es donde vienen las personas pasando necesidades y las situaciones que se presentan ahí. Pues ese día, para la honra y gloria del Señor, ese hospital estaba completamente vacío. Yo creo que si habían como 10 mujeres esperando parto, pues era mucho. Y sobre todo la calma que cada quien tenía, las personas, el Señor cómo tomó control, y se veía la quietud que cada quien, la serenidad que cada quien tenía.
O sea, la confianza que el Señor nos había dado a nosotros, eso era como que se transmitía al lugar donde estábamos allí en ese momento. Se sentía una paz, una tranquilidad. Y bueno, y en ese momento pues había allí también el Señor, nosotros decíamos, bueno Señor, aparte de que usted nos tiene aquí esperando el nacimiento de la bebé, también hay un propósito suyo. ¿Cuál es el propósito por el cual usted nos tiene aquí, que usted quiere que nosotros cumplamos? Pues ese era nuestro deseo en nuestro corazón, le pedíamos al Señor eso. Y entonces, bueno, ahí una señora que estaba ahí al lado de nosotros estaba testificando, y ella decía que ella tenía ya 3 días que ella no veía a su hija con su nieta, que ya había parido, pero la muchacha tenía una preeclampsia severa, y que en el lugar donde ella estaba, pues ya habían muerto 2 con esa misma situación que ella tenía. Y ella desesperada, ella decía, yo lo único que yo le pido a Dios es que permita que yo la pueda ver a ella y que pues yo pueda ver a mi nietecita nuevamente, porque tengo 3 días y esto es una angustia para mí, yo estoy desesperada, yo no hallo qué hacer. Y entonces cuando yo la estoy escuchando que ella está testificando eso, yo le digo, y ella dice, bueno, estoy dispuesta, le he dicho al Señor, a Dios, pues que si Él me permite que yo vea a mi nieta y a mi nietecita, a mi hija y a mi nieta, yo en ese momento yo voy a entregar mi corazón al Señor, porque yo sé que es el Señor lidiando con nosotras, pues. Entonces en lo que ella dice así, yo le dije, bueno Señora, para el Señor no es nada imposible que el Señor tome el control de esta situación en este momento, y el Señor haga un milagro en su hija, porque eso no es nada para Él. El Señor se ha magnificado a través de otras cosas que son más fuertes, y el Señor ha sido poderoso para responder, pues. Y sin duda, pues el Señor está escuchando su oración. Le digo yo, pero usted sabe lo que usted le está confesando con sus labios al Señor. Usted tiene que cumplir. Si el Señor le cumple a usted, usted tiene que cumplirle al Señor. Y entonces ella dijo, sí, claro, dijo ella, yo lo voy a hacer, dijo. Y entonces, bueno, eso fue algo sorprendente para nosotros, porque en el momento que ella termina de decir así, no pasaron ni 10 minutos cuando la llaman a ella, o sea, familiares de la señora fulana de tal, y la llamaron a la señora. Y entonces le dicen los médicos, no, ya la muchacha está estable, ya la muchacha va, dentro de unas horas la vamos a sacar a piso. Y bueno, y así fue, en el tiempo que ellos dijeron, pues la sacaron a piso con la nietecita. La señora pudo ver a su nieta y a su bebé, y ella después me testificaba, ella decía, señora, eso fue un milagro de Dios, yo creo que eso fue un milagro de Dios. Y yo le dije, bueno, ahora le queda a usted cumplirle al Señor lo que usted le prometió a Él, que usted le iba a dar su vida y iba a entregar su vida a Él. Y ella dice, sí, es que hasta mi hija en ese momento que ella estaba también, en ese momento cuando ella vio morir a esas 2 mujeres, ella también le decía al Señor que ella iba a tomar una decisión con el Señor. Entonces podemos ver que se extendió, pues el favor de Dios que estaba con nosotros también se extendió a esas vidas. Entonces en esos momentos nosotros no podemos desmayar cuando llega la prueba, cuando llegan esos momentos así que llegan de angustia. Son momentos que el Señor nos toma para probarnos y para ver cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación. Y nosotros no podemos perder la confianza en el Señor, porque el Señor, si Él prometió que Él va adelante, es porque Él va adelante. Y entonces vimos la gloria de Dios allí en ese lugar. Gracias al Señor, pues mi nieta nació bien, mi nuera también, perfectamente bien, no le pidieron nada, ni siquiera nada le pidieron a ellos para gastar ahí, nada. Eso fue la mano de Dios allí con nosotros, sosteniéndonos, pues. Después de eso, bueno, el enemigo no se queda tranquilo, y él siempre quiere como venir a entorpecer lo que el Señor ya está haciendo, pero él está vencido, y nosotros no le vamos a dar lugar a él en ningún momento cuando él venga con a traernos esa duda, pues. La niña, estábamos allí ya esperando que la dieran de alta, y la niña se puso un poquito amarillita, y entonces la doctora dice, no, bueno, hay que dejarla unos días en lámpara porque la niña está un poquito amarilla. Y entonces nosotros, bueno, está bien, si el Señor, usted lo está haciendo así de esa manera, es porque nosotros vamos a seguir esperando con paciencia, y vamos a seguir confiando en usted, que usted también nos va a sacar de todo esto, así como usted está obrando, Señor. Y entonces, bueno, allí fue también la mano de Dios allí en ese momento, porque ella la meten a la lámpara,
y entonces le están haciendo sus exámenes para ver el control que ella tenía de la bilirrubina. Y entonces ayer, cuando ya la doctora nos había dicho, yo la voy a dar de alta a la niña, pero necesito un examen que tienen que hacérselo, o estar aquí tempranito a las 6 de la mañana. Eso fue el día de ayer. Entonces mi hijo dice, bueno, mamá, yo no me voy a mover de aquí, yo me voy a quedar aquí para que cuando la doctora llegue, yo de una vez le tomo la muestra de sangre a la bebé. Entonces resulta que cuando estábamos ahí, bueno, yo estaba en mi casa porque yo me había ido a cambiar y había ido a preparar comida, pero estoy con eso, pues confiando en el Señor, y yo decía, Señor, bueno, yo creo que ya esa doctora debe haber llegado allá al hospital, decía yo en mi corazón, pues, y hablando con el Señor. Y entonces en el momento que llamo a mi hijo por teléfono, mi hijo me dice, mamá, la doctora vino y tomó la muestra de sangre a 3 niños nada más, y ella dijo que se iba para clase y que ella no volvía más, porque ella va para clase y de ahí ella no vuelve más al hospital. Cuando ella me dijo así, cuando mi hijo me dice así, bueno, yo dije, bueno, hijo, sin duda estamos viendo que es el enemigo que quiere venir a meter su mano, pero él está vencido, le digo yo. Vamos a confiar y vamos a tomar al Señor en su palabra. Vamos a hacer una oración aquí por esta vía telefónica, nosotros dos, y yo creo, le digo yo a él, yo creo que el Señor es poderoso para hacer que esa doctora le suspendan sus clases y hacer que ella se devuelva al hospital, que le dé un desespero y que esa doctora se regrese al hospital nuevamente y que le tome la muestra a la bebé. Porque ella tiene que cumplir la palabra que ella nos está dando cuando ella dice que ella va a tomar la muestra a la bebé para dárnosla de alta. Ella está dando una palabra y el Señor sabe que eso, hay un compromiso, pues. Entonces, bueno, cuando hicimos la oración, eso fue lo que le pedimos al Señor, que se hiciera conforme a su voluntad, y que si en su voluntad estaba que ella regresara de nuevo al hospital, que para él para él no era nada imposible suspender las clases de ella y que ella regresara al hospital. Bueno, mire, eso fue terminando también de hablar nosotros por teléfono, y mi hijo dice que la doctora al ratico, como a los 10 minutos, se devolvió desesperada y entró nuevamente al hospital, y entonces les dice, denme la muestra, los niños para sacarle la sangre, porque voy a hacer la muestra ahorita. Y bueno, maravillosamente el Señor, esa doctora no se movió del hospital. Duró todo el día ahí y dio de alta a todos los pacientes que estaban ese día ahí, que ella había dicho que iba a dar de alta. Entonces, bueno, vemos la gloria de Dios allí. Estoy muy agradecida de mi Señor Jesucristo, porque sé que fue el Señor que nos ayudó, sé que fue el Señor dándonos el aliciente en ese momento, en esa prueba que pasamos allí. Pero sabíamos siempre que el Señor estaba respaldándonos, porque había un pueblo de Dios orando por nosotros, y bueno, vimos su mano en todo, y estamos muy agradecidos del Señor, porque ya tenemos a nuestra necesita y a mi nuera en casa con perfectas condiciones de salud. La honra y la gloria sea para el Señor. Y bueno, y lo que se quiere con este testimonio es que si usted se encuentra en una situación así, o cualquier situación que se pueda encontrar, siempre confíe de que la oración tiene poder, y la oración cambia las cosas cuando nosotros tomamos al Señor en su palabra y le creemos al Señor, de que Él es nuestro sanador y Él es nuestro salvador, y el Señor es el todo en nuestra vida. Bueno, que el Señor les bendiga y el Señor me les guarde. Escuchemos al hermano Ramón Camacho en el mensaje El sello de Dios y la marca de la bestia. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal del Tabernáculo Ebenezer. Reciban la más cordial bienvenida a este servicio especial en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos todos en la mesa del Señor, para que Él nos dé el alimento, para que el Espíritu Santo ministre el alimento, para que el Espíritu Santo tome el texto y dé el contexto, para que con la revelación de Dios usted y yo podamos entender, para tomar decisiones, para corregir, para fundamentar, como dice la misma Escritura. La Escritura es muy importante que entendamos el significado de eso. Cuando nosotros
conocemos o escuchamos la palabra, esa escritura nos lleva a entender lo que hace esa escritura en nuestras vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de doble filo, y que es útil para corregir, para redarguir, para instituir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea plenamente preparado para toda buena obra. Cuando el Espíritu vivifica esa palabra, viene a corregir a los que se tenga que corregir, al que necesite corrección, que siempre, mientras caminamos en este camino, siempre habrá algo en nuestras vidas que tal vez no estamos haciendo como deberíamos hacer. Eso debemos estar siempre claros. Hay personas que creen que son libres y que nunca van a cometer un error en sus vidas. Eso es un error. Eso es un error porque usted no sabe si está haciendo algo que no es la voluntad del Señor o está dejando de hacer algo que es la voluntad de Dios. Y eso, nuestros corazones deben estar sensibles a la voz del Espíritu Santo. Nunca crea que ya no tiene nada que corregir. Todos pongámonos en las manos del Señor siempre, siempre preparados, siempre listos, siempre en la expectativa que el Señor ha de enseñarnos, que el Señor siempre tiene una corrección, un consejo para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros ha caminado este camino antes. Los que han caminado este camino antes, muchos ya están en la presencia del Señor. Y los que quedan, ellos orientan a los que están y les dicen es por aquí. Pero la mayoría, y por lo menos en este tiempo que estamos viviendo, nosotros no habíamos caminado este camino antes. Es un camino muy, muy pequeño y que podríamos mirar hacia los lados y no ir en la senda que debemos caminar, hacer lo que debemos hacer la voluntad de Dios. Eso debe estar en el corazón de todo creyente, siempre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que a Dios le agrada. No podemos caminar este camino bajo nuestro propio criterio, bajo nuestro propio pensamiento. No debemos hacer eso. Debemos siempre confiar en la guianza del Señor. No se guía a usted mismo. No base sus decisiones en sus pensamientos o en sus deseos naturales. No, sino que base siempre todo en la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo siempre lo guíe. Que el Espíritu Santo confirme siempre sus pasos. Pongamos a Dios de primero y veremos cómo el Señor se glorifica, cómo nuestro Señor Jesucristo se hace presente en nuestras vidas, cómo el Señor Jesucristo confirma cada paso y cada pensamiento. Cuando uno desea hacer algo para el Señor, Él se hace presente, pero debemos pedirle al Señor que nos guíe, rendir nuestro libre albedrío, rendir nuestras propias decisiones, nuestros propios proyectos, nuestra propia manera de pensar. El deseo que usted y yo pudiéramos tener, rindámoslo en el altar del Señor para que Él, el cual es el Dios de la sabiduría, Él nos guíe a hacer lo correcto. Es la mejor experiencia que un hombre y una mujer pueden tener, el hacer la voluntad de Dios. No hay nada mejor que hacer lo que al Señor le agrada, porque en la medida en que hacemos su voluntad, Él se agrada de nosotros. Estamos en el camino correcto, estamos haciendo lo que a Él le agrada. Y eso debe ser la preocupación de cada uno de nosotros. Y Dios desea que esa sea la preocupación de nosotros, porque Dios sí se preocupa por cada uno de nosotros.
Él de diversas maneras mueve los instrumentos, inspira las palabras y Él hace que cada uno de nosotros podamos entender qué es lo que Él quiere, pero casi siempre choca con lo que nosotros deseamos. Ahora, hágase usted esta pregunta, quien me escucha en esta hora. Cuando el Señor revela su voluntad, ¿qué desea hacer usted? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? ¿Usted desea hacer lo que a Dios le agrada o hacer lo que a usted le gustaría hacer? Su manera de pensar. Debemos cuidarnos del espíritu del tiempo final, en donde la gente, si usted nota, la gente no le gusta que le digan lo que tienen que hacer. No les gusta. Hay personas que no quieren que nadie se meta en sus decisiones. No quiere que nadie se inmiscuya, que nadie les dé consejo. Las personas se han acostumbrado a caminar su propio camino. Y cuando caminan su propio camino, existen grandes posibilidades que esa persona se equivoque. Porque no se puede hacer la voluntad de Dios sin que el Espíritu Santo esté guiando a ese hombre, a esa mujer. No se puede. Tiene que ser el Espíritu Santo. Y si usted no está haciendo la voluntad de Dios, entonces no es el Espíritu Santo quien lo está guiando. ¿Se dan cuenta? Yo no quiero que ningún espíritu de error me guíe a mí. Yo no quiero que ningún espíritu que no sea de Dios me guíe a mí. Yo deseo que sea el Espíritu Santo guiando, confirmando su voluntad en mi vida y que todo lo que yo pueda hacer le agrade al Señor. Que sea su voluntad, que el Señor pueda decir, me agrada, has considerado a mi siervo, has considerado a mi sierva, podría decir el Señor de usted, hermana. Dios puede decir eso de usted. Si usted es sincero. En uno de los mensajes que el Espíritu habló en lengua, el Señor hizo hincapié en la palabra sinceridad. Dios dijo, tienen que ser sinceros. Ahora, ¿por qué? Porque muchos justifican sus acciones, sus decisiones, su manera de pensar. No son sinceros. Usted puede sentarse con esas vidas y esas personas pueden durar 1, 2, 3 horas explicándole lo que ellos creen en su posición. Pero al final no hay sinceridad. Al final no lo hay. No hay sinceridad en sus posiciones, porque en realidad están justificando sus decisiones, tomando como excusa la palabra del Señor. Están tomando como excusa la palabra del Señor. Usted tiene que ser sincero. Yo tengo que ser sincero. ¿Qué es lo que yo quiero y qué es lo que Dios quiere? Lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy creyendo, lo que yo estoy deseando, ¿le agrada al Señor? El Señor se agrada de lo que yo quiero, de lo que yo hago y de mi manera de hacer las cosas. No caigamos en el espíritu de los derechos, como decía el hermano Branham. La Odisea, el espíritu de esta edad, de este sistema. Recuerden lo que el Espíritu dijo. Aunque estamos cronológicamente en la edad de la Odisea, fuimos, el creyente, ojo, el cristiano, fue sacado de esa condición, de esa influencia, de ese espíritu. El espíritu que domina el mundo es de derechos. Nadie quiere que se metan con ellos. Ellos reclaman sus derechos. Su derecho a decidir, su derecho a hacer lo que quieran. Ese
Espíritu ha profundizado tanto en las mentes, ha convencido, acuérdense de lo que el Espíritu habló, los espíritus convencen, el Espíritu Santo revela, se dan cuenta y lleva al hombre y a la mujer a la verdad. Los espíritus que hay en el mundo seducen a la gente a que lleven su, entre comillas, libertad, que en el fondo es el libre albedrío de las personas, lo lleva a pervertirlo. Dios determinó el libre albedrío de los hombres, pero el diablo quiere llevar a los hombres a extremos con el libre albedrío. Lleva a los hombres a asumir posiciones, locuras, a decir o a creerse cosas, fíjense, a decir o a creer cosas que son contrarias a la naturaleza, que son contrarias a la palabra. Son locuras, pero es porque el diablo, que el Señor Jesucristo lo reprenda en esta hora, está llevando a la gente a la locura espiritual. Los está convenciendo cada día más del error, cada vez van en error, en error, en error y en error. Fíjense, van de error en error y cada vez será peor. Ese es el mundo en que vivimos. Ese es el espíritu de la edad de este mundo. Pero no debe ser el espíritu del creyente. No debe ser el espíritu que mueve el creyente. Dios le revele eso a usted para que usted se haga un examen. ¿Qué espíritu lo está guiando a usted? ¿Qué lo está inspirando? ¿Bajo qué bases usted fundamenta sus creencias o su manera de vivir? ¿En la revelación de la palabra o en el pensamiento del diablo, el pensamiento de la Odisea, el pensamiento de la perversión del diablo? Usted toma en cuenta la palabra para todas las cosas y las decisiones que toma en su vida. ¿O usted considera que es una exageración cuando un creyente asume una posición en la palabra de santidad, apartándose de lo malo? ¿Usted cree que es una exageración, un legalismo de ese hermano o de esa hermana? Si usted cree que un cristiano es un legalista porque asume una posición de santidad, guardándose de las cosas del mundo, hay algo malo en su influencia. ¿Quién lo está inspirando a usted? Cuando usted toma decisiones basadas en la carne y no en el espíritu, hay un problema allí de guianza. Si usted basa sus decisiones en sus deseos carnales y no en la voluntad de Dios, hay un problema. El Espíritu Santo no lo está guiando a usted. Y recapacite y vuelva al camino de Cristo. Vuelva a hacer la voluntad de Cristo. Vuelva o permítale, si nunca lo ha hecho, permítale al Espíritu Santo que lo guíe. Las posiciones, las doctrinas, las ideologías que existen en el mundo nacieron de perversiones que el diablo introdujo en las mentes de los hombres, porque estamos en un tiempo de perversión extrema. El hombre moralmente está completamente distinto a lo que era hace
100, 150 años. La moralidad del ser humano ahora no se compara, aunque el pecado está en el principio, pasó como la fruta que se arranca del árbol si está madura. En los primeros minutos no pasa nada, pero ya automáticamente al arrancarse el árbol o la fruta del árbol, ya comienza un proceso de corrupción. Y cuando usted ve 2 días después, ve ese fruto negro. Y cada día el proceso de perversión, de ese fruto corromperse, se va acelerando. Se va acelerando. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que el fruto está completamente corrompido. Así está el mundo. ¿Sabía usted que cada vez que Dios envía un avivamiento, el fruto se renueva? El árbol vuelve a tomar vida. Hay corazones que se arrepienten. El Espíritu Santo se mueve. Y directa e indirectamente influye hasta en los que no creen. ¿Sabía usted eso? La bendición de Dios abarca a todos. Pero cuando viene la siguiente generación, vuelve esa nación o individuo o familia o iglesia a entrar en una corrupción. ¡Ojo! El hermano Branham siempre hablaba de Inglaterra y decía, el avivamiento de Wesley salvó a Inglaterra. El Espíritu Santo vino a restaurar en los días de Wesley la verdad bíblica de la santificación, y muchos en Inglaterra se identificaron con eso, y eso salvó a Inglaterra. Pero ¿qué pasó? Esa nación entró cuando rechazó al Espíritu Santo, cuando vino a traer más revelación. Se empezó a acelerar el proceso de corrupción, y no es solamente Inglaterra, es el mundo entero. Cuando una nación rechaza el Espíritu Santo y la palabra, comienza automáticamente un proceso acelerado de corrupción. ¿Cuántas naciones no han caído en el error? ¿Cuántas naciones no han caído en corrupción de todo tipo por haber rechazado el evangelio y por haber rechazado la palabra? ¿Cuántas iglesias han caído en corrupción, en denominación, por haber rechazado al Espíritu Santo, por no haber seguido tras las pisadas, mano? Que el Señor nos ayude y que pueda hacerle entender eso. Cuando usted aceptó al Señor, comenzó una etapa de caminar, pero no es caminar su propio camino, es caminar el camino de Cristo, seguir la guianza de Cristo. Es por aquí, es por aquí. El individuo que llega un momento en que ya no sigue a Cristo, y cuando me refiero a que ya no sigue a Cristo, no necesariamente que se vaya lo que nosotros llamamos irse al mundo. Puede estar en la iglesia y comienza un proceso de corrupción espiritual en ese hombre. Comienza ese hombre cada día más a creer cosas o a darle lugar a cosas que antes no hacía, que antes no le daba lugar cuando seguía la guianza del Espíritu Santo. Personas que eran temerosas de Dios. Llega un momento en que se confían tanto en sus años, en sus conocimientos de la Biblia, del mensaje, que creen que ya lo saben todo y que nadie los engaña. No cometa ese error. Cada día debemos
ser más dependientes del Señor. Cuando un hombre hace así, entra en una corrupción. Aunque esté en una iglesia, va a dar lugar a pensamientos y actitudes que son contrarias a la palabra. Van a surgir caracteres, pensamientos y actitudes y doctrinas que antes no salían. ¿Por qué? Porque dejó de seguir la guianza del Espíritu. Iglesias que estaban en el fervor del avivamiento, llegó un momento en que dejaron de ser guiadas por el Espíritu. ¿Por qué? ¿Porque el Señor las dejó? No, porque las iglesias dejaron a Dios. Ya no quisieron seguir la luz como seguía Israel. La luz, la columna de fuego guiándolos como un tipo. Ya no seguían esa luz, sino que fueron y siguieron su propio camino, su propio pensamiento. Hoy en día, muchas de esas iglesias son prósperas, grandes y llenas de miembros. Pero cuando uno habla con ellos y ve los fundamentos, están lejos de los fundamentos originales en las cuales Dios formó esa iglesia. Ahora, Dios hace un llamado. Dios hace un llamado para que se arrepientan, para que vuelvan al camino, hombre o mujer, iglesia. El hermano Branham fue muy directo y dijo, la iglesia que cae en la denominación, cae en la muerte y nunca más se levanta. ¿A qué se refería el hermano Branham con eso? Que decidió dejar la vida. Porque cuando una iglesia establece, escuchen bien esto, porque hay cosas que deben ser entendidas, las expresiones del Espíritu a través del hermano Branham deben ser reveladas para que usted entienda eso. Cuando esa iglesia decidió creer de cierta manera, fíjense, cuando cierran lo que es la enseñanza del Espíritu Santo a ciertas cosas, y cuando el Espíritu quiere revelar su voluntad, dice, no aceptamos eso, caen en denominaciones porque establecen una doctrina, una manera de creer. Y los que se congregan en esa iglesia creen de la manera en que cree esa iglesia, porque nadie va a una iglesia a ser un pájaro raro. El hombre tiene una necesidad, el hombre es un ser social. Cuando va a una iglesia, él busca adaptarse a esa iglesia y decir, yo soy uno de ustedes. Pero ahora, la verdadera sociedad que debe buscar el creyente es parecerse a Cristo y parecerse a la iglesia de Cristo y tener el mismo espíritu de la iglesia de Cristo. Y allí comienzan tanto iglesias como individuos a tomar decisiones y unos siguen la guianza de una directiva, otros siguen la guianza de un hombre, otros siguen la guianza de un comité, otros siguen la guianza de un Sanedrín y unos siguen la guianza del Espíritu Santo a través de los canales que Él levantó. ¿Se dan cuenta? Porque usted pudiera tener o estar en una iglesia y alguien diga, a ti te domina el hombre. Usted pudiera decir, yo soy guiado por el Espíritu Santo. Yo estoy siendo alimentado en esa iglesia
porque en esa iglesia se predica la verdad y el Espíritu da testimonio de la verdad. Hermano, y eso lleva a posiciones muy tremendas y a consecuencias muy tremendas. Y eso el Espíritu lo habló la última vez y tiene que ver con el sello de Dios y la marca de la bestia. Uno ha escuchado posiciones con relación a eso y a veces uno se sorprende porque muchas de esas posiciones vienen de hombres o mujeres que se suponen que creen la palabra y que creen y que tienen revelación de Dios. Cuando han leído verdades en la Escritura, ha habido confusión en algunos de cómo lo que el Espíritu a través de las Escrituras declaran de cuál iba a ser el tipo de personas que iban a estar en el mundo, para hacerlo comprensivo a usted en esta hora. El Espíritu habla de dos tipos: los que creen en Cristo y los que no creen en Cristo. Para Dios, el mundo solamente se divide en dos tipos de personas: los que creen en Cristo, y cuando hablo de creer en Cristo, me refiero a los que, escuche bien esto, cuando hablo de los que creen en Cristo, hablo de los que Dios dio testimonio que creen. Dios. Y están los que no creen. Y también Dios da testimonio que ellos no creen. Porque a Dios nadie lo engaña. Dios conoce lo que está en los corazones de los hombres. Porque cuando Dios hace el llamado de una manera paciente por todas las vías, incluyendo las redes sociales, Dios ve cuál es la reacción de usted quien me escucha en esta hora. Él está viendo su actitud ante la palabra y Él está viendo si en su corazón usted lo recibe para obedecerlo o lo rechaza. Yo no le creo a ese hermano. No le creo a ese hermano. Ese hermano está errado. O usted pudiera decir, lo que ese hermano está diciendo es la verdad. Dios, ayúdame a hacer tu voluntad. Una de dos: o lo recibe o lo rechaza. Usted tiene que tomar la decisión, porque eso va a determinar el tipo de calificativo o el tipo de o el lugar en donde Dios lo va a colocar. Porque hay algunos que serán sellados y otros que serán marcados. Y ya eso está corriendo desde el primer día en que hay personas en el mundo. Ya hay personas que han sido selladas y hay personas que han sido marcadas. Hoy en día, todos o tienen el sello de Dios o tienen la marca de la bestia. Usted quien me está escuchando en esta hora, te dirá, esos son los religiosos. No. Usted quien me escucha en esta hora, o tiene el sello de Dios, o tiene la marca de la bestia. ¿Ha pensado usted eso? Hermano, ¿y cómo sé yo que tengo el sello de Dios? ¿Y cómo sé yo si tengo la marca de la bestia? La Escritura da la respuesta. Y para fundamentarlo, vamos a leer en las Sagradas Escrituras
Segunda de Timoteo, el capítulo 2, desde el versículo 15. Capítulo 2 de Segunda de Timoteo, desde el versículo 15. Vamos a leer. Y con su permiso voy a tomar un poquito de agua. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, desde el versículo 15. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, el Espíritu Santo nos habla: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas parlerías, porque muy adelante irán en la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección es ya hecha, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, el nombre de Cristo. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mas en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y asimismo unos para honra y otros para deshonra. Así que si alguno se limpiare de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor, y aparejado para toda buena obra. Que el Señor añada su bendición sobre la palabra en esta hora. Que el Espíritu Santo pueda tomar lo que se ha dicho y lo que se dirá para llevarlo a usted a una meditación y a una decisión con nuestro Señor Jesucristo. Porque, como decía el profeta, es más tarde de lo que usted piensa. Que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra que es inspirada por el Espíritu Santo. Y para entenderla tiene que ser el Espíritu Santo el que la predique, el que la enseñe, el que la revele. Tú lo haces todo, Señor. Tú quieres nada más que rindamos nuestras vanas parlerías y maneras de pensar y nuestras propias decisiones erradas, y que nos dejemos guiar y limpiar por el Espíritu Santo, como tú le recomendaste al apóstol, que si nos limpiábamos de esas cosas, de esas maneras de pensar, de esas maneras mundanas, personales, carnales, denominacionales de pensar, entonces estaríamos preparados para toda buena obra, y tú nos catalogas como vasos de honra. Yo quiero ser un vaso de honra, Señor. Tú lo sabes, que todo lo que yo hable sea de beneficio para el pueblo, de edificación y de corrección, que ayuden al pueblo a estar preparados, a formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo, a llegar a la estatura del hombre perfecto. Gracias te damos en esta hora, y que tu Espíritu Santo tome esta palabra y la confirme en los corazones, y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. Señor, que todo cuerpo enfermo sea sanado en esta hora. Que el Espíritu Santo, al estar tú presente, ministre liberación a los corazones, y que tu nombre sea glorificado.
Háblanos, Señor Jesús, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo hablando. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Sabe usted, quien me escucha en esta hora, qué es el sello de Dios y la marca de la bestia? La Escritura declara que hay dos tipos de personas en el mundo: los que Dios sella y los que Dios marca. Ahora, ¿por qué sella y por qué marca? ¿Qué es lo que hace que a unos Dios los selle y a otros Dios los marque? O permite al diablo que los marque. Es una marca que el diablo les pone. Dios permite al diablo que los marque de esa manera. ¿Se dan cuenta? Esa es la marca. Reciben esa marca por la decisión que toman. Y el creyente recibe el sello por la decisión que toma. Esa es la consecuencia. Cuando hablo de Dios marcar, me refiero a que permite al diablo que él los marque. ¿Y en qué consiste eso? Antes quisiera compartir, porque a veces es bueno compartir los conceptos, porque eso ayuda a entender lo que uno está leyendo. Cuando se habla de sello y de marca, cuando uno busca los conceptos, uno debe dejarse guiar por el Espíritu Santo. Esa lección la aprendimos del hermano Branham cuando el Señor lo dirigió a hacer el estudio de las edades de la iglesia. Él no consultó con cualquier libro. Él dice: el Espíritu Santo me guió a los libros correctos. Así debe ser la experiencia de usted. Ore al Señor y que el Espíritu Santo lo dirija a la información correcta, que va a calzar perfectamente con la revelación de la palabra. Ese es el secreto. Tomen el consejo del hermano Branham. Fíjense, sello y marca. Fíjense lo que dice de la palabra sello. Un sello puede ser de cera o de metal. Se imprime o se crea para demostrar que algo es auténtico y oficial. Cuando algo le es colocado un sello, es para demostrar que es auténtico y oficial. Ojo, que es auténtico. Y la marca es una señal que se hace o se pone en alguien o en algo. ¿Para qué? Para distinguirlos o para denotar calidad o pertenencia. O sea, ¿qué clase de persona es esa? ¿Y a quién pertenece? Y sobre todo, para distinguirlos. No. Uno es para probar su autenticidad, el sello, y la marca es para distinguirlos. Ojo, el Espíritu le pueda revelar eso. Los que son sellados por Dios, Dios da la autorización o la conformidad que ellos son verdaderos y genuinos cristianos. Y cuando le permite al diablo marcar a alguien, es para distinguir que esa persona no sigue a Cristo, no hace su voluntad. Y todo se reduce a una palabra: creer. Hermano, en eso consiste el sello de Dios y la marca de la bestia. El sello es para los que creen toda la palabra. Y la marca es para distinguir a los incrédulos a Dios. No. Fíjense, si hablamos que el mundo está dividido entre los que son sellados por Dios
y los que el diablo ha marcado, entonces se reduce a un grupo cree y otro grupo no cree. Así se reduce. Usted pudiera decir, pero hermano, yo me congrego en una iglesia. Acuérdese lo que acabamos de decir. Eso no significa que usted es un creyente. Porque usted pudiera creer una parte de la palabra, pero la otra parte no la cree. Y al hacer eso, Dios lo ve como un incrédulo. Hermano, ¿pero en qué se basa usted para decir eso, hermano? En Eva. Eva tenía el 99.99% de la palabra. Y ese 0,001% de incredulidad produjo toda muerte, toda caída, todo pecado, toda enfermedad, toda violencia que usted ve hoy en el mundo. Eva le abrió la puerta a la incredulidad. ¿Se dan cuenta? Le abrió la puerta a la incredulidad. Y el pecado entró y corrompió no solamente la raza humana, corrompió todo en el mundo. Fíjense, el mundo está dividido entre los que creen a Dios, toda su palabra, y los que no creen. Ahora, ¿quién determina eso? Me dirá usted. Eso lo determina Dios. Dios es el que determina quién cree y quién no cree, porque Dios ve el corazón. Dios sabe si usted en su corazón cree una parte de la palabra y otra no. Y si usted hace eso, Dios lo ve como un incrédulo y permite que el diablo lo marque. Hermano, usted me está diciendo que en las iglesias hay hombres y mujeres con la marca de la bestia. Sí, porque son incrédulos. Uno los reconoce. ¿Y cuál es la marca, hermano? La incredulidad. Hermano, son incrédulos a Dios. Cuando uno les habla de la palabra, cuando uno testifica de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha hecho y de lo que Dios hará, lo que ellos dicen determinará y usted discernirá qué clase de persona es. Hermano, si es un creyente o es un incrédulo. Ahora, el que Dios sella, fíjense, lo sella para siempre. Pero el que es marcado, puede la persona arrepentirse y buscar a Dios y Dios lo sella. Hermano, lo que usted está diciendo, ¿cómo es posible? ¿Quién tenía antes la marca de la bestia y después recibió el sello de Dios? Usted y yo cuando estábamos en el mundo. Éramos incrédulos, no creíamos. Andábamos en nuestros propios caminos, andábamos en el mundo, hacíamos lo que le desagradaba al Señor. Pero cuando vino nuestro amado Señor Jesucristo y reveló su palabra a usted y a mí, nosotros abrimos nuestro corazón a la palabra y la creemos toda. No decimos que una fue inspirada y otra no. Eso es incredulidad. Nosotros creemos toda palabra de la Biblia, toda, y la ponemos por obra. Y Dios ve que creen. Y Dios dice, ahora tenía una marca de incredulidad de aquí a la China. Pero ahora Dios ve, ahora Él cree toda la palabra. Ahora yo voy a dar, Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice, yo voy a dar testimonio que Él me
cree y lo sella para siempre. El sello de Dios es para siempre. Nadie puede quitar el sello de Dios del corazón de un hombre, porque el sello es en el corazón. Dios dice, él y ella me creen. Creen toda palabra. Ellos no creen que yo soy un mentiroso. Hermano, usted dirá, ¿cuándo? Hermano, ya yo estoy enojado, dirá usted. ¿Cuándo he dicho yo que Dios es un mentiroso? Cuando toma una parte de la palabra y otra no. Cuando ve al Señor obrando y si usted tiene duda, en vez de ser sincero y decirle, Señor, tú sabes que yo siempre quiero hacer la voluntad tuya, Señor. Si es tu voluntad, revélamelo y yo obedeceré. Pero si es un error, no quiero nada con el error. Si Dios ve esa sinceridad, Dios le revela su palabra, porque Dios no revela mentiras. Dios no lleva a nadie a la mentira. No serán defraudados ningunos cuantos en Dios esperan. Nadie que espera en Dios, nadie que le crea a Dios es avergonzado. Ni Dios lo llevó, Dios le confía en el Señor y me llevó al error. No fuiste sincero con Dios. Porque Dios no se acerca si tú partes de la incredulidad con Dios. Si tú crees que Dios no cumple toda su palabra, eres un incrédulo. Y la marca te delata que eres un incrédulo. Estás en la iglesia y eres un incrédulo. En el mundo es fácil reconocer al incrédulo. Uno lo ve practicando el pecado porque no cree el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? No lo creen. ¿Y qué pasa? Sus obras son la señal que los identifica como incrédulos. ¿Se dan cuenta? Hay personas que daban el fruto de la incredulidad, pero el Señor se reveló como a Saulo de Tarso y él fue sincero y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, yo no sabía que a quien yo estaba persiguiendo era Jesús, a Dios, al gran Jehová. Yo no sabía. ¿Y qué pasó? Él le dijo al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y cuando fue Ananías, que oró por él, fíjense, a Saulo de Tarso le pasó como a Cornelio. De una vez recibió el Espíritu Santo. Si él iba a perseguir a los cristianos, ¿cómo fue eso? Porque Dios cambió su manera de pensar en un segundo. De incrédulo, hermano, de incrédulo a creyente. Ahora él sí creía el testimonio de Dios. ¿Y qué pasó? Él creyó y Dios, no el hombre, dio testimonio que él creía y recibió el Espíritu Santo. Dios dijo, él cree y yo voy sello a los que me creen. Por eso esta escritura dice, el fundamento de Dios está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Los reconoce porque el Espíritu Santo está en sus corazones. Porque ese es el sello de Dios para los que creen. El Espíritu Santo. Si usted no se arrepiente de todo corazón de sus antiguos pecados, Dios va a saber que usted no cree el testimonio de Dios. Hay cosas que usted se arrepiente y otras que no. Y usted no será sellado. Hermano, si usted pone peros
para bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted no está seguro, usted es un incrédulo. La marca de la bestia está en usted. Bueno, son expresiones duras por causa de lo que la gente se ha imaginado. Ya usted tiene la marca porque es un incrédulo a la palabra. Pero si usted se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo y después usted no busca a Dios en santidad, apartándose de lo malo, Dios va a decir, él no cree la palabra. Creyó el bautismo, pero no cree la palabra de santidad, no la cree. Hay cosas que él dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo no soy un tonto, yo no soy una tonta. Yo tengo derecho. Este país me da los derechos de yo hacer lo que yo quiera. Y Dios dice, yo respeto tu libre albedrío, pero yo no voy a sellar tu corazón porque eres un incrédulo, una incrédula. Tu incredulidad será tu marca. ¿La marca de quién? De la bestia, que no cree. La bestia, la madre de la fornicación, en la que comenzó las doctrinas cerradas. El espíritu del diablo, haciendo que la gente no crea la palabra. Hermano, haciendo que la gente descrea el testimonio de Dios. Uno lo ve cuando se han hecho cultos de barrio, cuando se han hecho programas radiales, o cuando los cultos, como la gente pasa y se burla, o cuando uno habla con la gente, eso es para tontos, como ustedes les lavan el cerebro. Están hablando porque tienen la marca del incrédulo, la marca de la bestia, que no cree, que combate a Cristo y su palabra. Y fíjense, y la marca de la bestia trae su unción. Sí, el espíritu anticristo. Hermano, eso es fuerte. Usted está diciendo que hay hermanos en las iglesias ungidos con un espíritu anticristo. Sí, eso es lo que dice la palabra y lo que enseña el hermano Branham. Anticristo es antipalabra. Y cuando usted cree contrario a la palabra, cuando usted cree algo que Dios no ha vindicado, cuando usted descree la vindicación de Dios, sobre usted está un espíritu que está en contra de Cristo, porque Cristo es la palabra. La marca del incrédulo es la del mundano, del que no cree, es que es un incrédulo y está ungido con el espíritu anticristo. Pero del creyente muestra que es un creyente porque las señales lo siguen. Dios vindica su vida y, como dice la escritura, estas señales seguirán a los que creen. Y Dios los sella con el Espíritu de Dios. ¿Se dan cuenta? Unos están llenos con el Espíritu de Dios y otros están ungidos. Ojo, ungidos con el espíritu anticristo, antipalabra. No importa quién sea usted, quien me escuche en esta hora. Si usted se identifica con algo que es contrario a la palabra, a la revelación de Cristo, sobre usted está un espíritu anticristo y va a hacer que dé el fruto de un incrédulo, y esa es la marca. Se comportará como un incrédulo, aunque sea en un 99% que usted obedezca. Su fruto delatará
¿En cuál de los dos lados está usted? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta la gran batalla y guerra espiritual que hay hoy? Que Dios está librando por los suyos, porque conoce el Señor a los que son suyos. Dios está peleando por aquellos que, primero por defendiendo a los que ya ha sellado y peleando por aquellos a quienes ha predestinado. ¿Se dan cuenta? Porque en la predestinación de Dios, Dios sabe a quién eligió y a quién no. Y también ve a los que todo aquel que hace iniquidad es porque no cree. Hermano, para Dios está fácil identificar quién es quién. La iglesia que enseñe, aunque sea una parte contraria a la palabra, y lleve a la gente a no hacer la voluntad de Dios, es una iglesia anticristo. No importa qué iglesia sea, ni cómo se llame. Fíjense, si no lleva a sus creyentes a recibir, a prepararlos, a enseñar y a prepararlos a recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque hay que prepararlos. Les dicen cómo hacerlo para que Dios vea sus obras buenas y no pase como Himeneo y Fileto, que su doctrina anticristo trastornó la fe de algunos. Si esos predicadores o esa iglesia, utilizando la expresión de la palabra, trastornan la fe, ya no es una fe pura, sino una fe trastornada, cambiada, que no apunta al Cristo y a la pureza de su palabra, está ungido con un espíritu anticristo que lo está llevando a predicar mentiras. Hermano, esto es fuerte, pero es una unción. El diablo lo tiene atrapado, pero usted puede ser libre de eso. Si usted en su corazón, porque el diablo puede turbarle su mente, pero él no puede apoderarse de su corazón. Si en su corazón, como decía el hermano Branham, una persona correcta en su corazón, ese es el secreto. Si es una persona correcta en su corazón, aunque esté en una doctrina errada, Dios puede lidiar, porque Dios puede llegar con la revelación a su corazón. ¿Se dan cuenta por qué él dijo eso? Yo prefiero tener mi corazón correcto, porque es un corazón al cual Dios le puede llegar, Dios le puede revelar, Dios le puede hablar, Dios puede decirle. ¿Se dan cuenta? Y esa persona, como hizo Saulo de Tarso, reacciona y dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuántos Saulos estarán por ahí? ¿Cuántos hombres que están atrapados por el engaño del diablo, pero que son, ojo, correctos en su corazón? ¿Cuántos estarán esperando esa palabra del Señor? ¿Cuántos se identificarán como un hombre o una mujer correctos en sus corazones? Porque si usted pudiera tener la doctrina correcta, pero su corazón no es correcto, entonces es más difícil, porque el hecho de que usted tenga toda la doctrina no garantiza, o que usted diga que cree toda la doctrina, no garantiza que Dios lo vaya a sellar. Porque no es que usted diga que cree toda la doctrina,
sino que usted obedezca todo lo que Dios dice. Que en su corazón usted esté dispuesto a obedecer la palabra del Señor, que no le va a poner peros al Señor. ¿Se dan cuenta? Usted pudiera estar en una iglesia en donde se predique la verdad, pero Dios está esperando que usted actúe, que en su corazón usted tome una decisión de servirle al Señor sin reservas, sin condiciones, sin limitaciones, servirle con todas las fuerzas de su corazón. Como un niño que recibe sin malicia la palabra, la recibe con amor. Gracias, Señor. A ese hombre y a esa mujer, cuando están en esa condición, Dios los sella, porque no van a cuestionar a Dios, no van a cuestionar la palabra, no le van a poner un límite a Dios. Y Dios sella y da testimonio que creen. Y no solamente es un sello para mostrar que es genuino cristiano, sino que ese sello lo va a guiar, ese Espíritu Santo le va a cambiar su vieja naturaleza y le va a dar la fuerza para vencer el pecado en todas sus formas. Porque necesitamos la fuerza del Señor para combatir al enemigo más fuerte que está en esta carne. Es el enemigo más fuerte que siempre ala a la carne. Pero si usted cree en Dios y cree que Dios lo va a ayudar, y usted confía y confiesa en Dios, entonces el Señor honra su palabra, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se da cuenta? Hay unos vasos que son para honra y son otros que son para deshonra. Los que son para deshonrar a Dios es porque no le creen a Dios. Y los que son honra, si permiten al Espíritu Santo limpiar su corazón de toda incredulidad y su mente de toda idea contraria a la palabra o costumbre contraria a la palabra, entonces usted, Dios lo sellará con su Espíritu Santo. Si usted se libra de esa, le pide al Señor que lo limpie de esa antigua manera de pensar. Una entrega en cuerpo, alma y espíritu. Una entrega total. Fíjense, cada día que pasa, la incredulidad está creciendo. Tanto que el Señor dice en la Escritura en Lucas 18, pero cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. ¿Saben qué significa esa expresión? Hallará hombres y mujeres sellados con el Espíritu Santo. Encontrará hombres y mujeres que creen toda la palabra, no que crean una parte de la palabra y otra no. Encontrará hombres que han rendido su voluntad, hombres y mujeres, rendido su voluntad a Cristo, y no lo que uno ve, uno una parte y otra parte no. Esa respuesta solamente la puede responder usted, porque esta palabra el Espíritu la está dando para que todos nos hagamos un examen, para que todos nos hagamos un examen. Dios quiere que su corazón sea correcto, hermano y hermana, para que Dios pueda profundizar en la obra que Él ha comenzado cuando lo llamó. Como dijo el apóstol, si limpiares
de esas cosas, entonces serás un instrumento santificado y útil para los usos del Señor y preparado para toda buena obra. O sea, Dios va a confiar en nosotros, porque Dios profundiza en la fe con el creyente, en una obra de mayor confianza y rendición. Pero hay muchos, y ese es otro aspecto que hay que considerar. El Señor profetizó que en el final el amor de muchos se iba a resfriar. ¿Por qué? Porque en nuestro alrededor se iban a multiplicar los incrédulos. Cuando habla de la maldad, es alguien que hace lo malo contra Dios. Y uno puede ver a esos malos en cualquier lado, incluyendo las iglesias. ¿Y por qué el amor se iba a enfriar? Muchos dicen, si él hace lo malo, entonces yo también haré lo malo. Él dice que es de la novia, entonces yo también voy a hacer eso malo, y yo también, entonces yo también seré de la novia. No, el amor, el celo por hacer lo correcto se va a enfriar. ¿Se dan cuenta cómo el espíritu anticristo está apoderándose, ungiendo las mentes de muchos hombres y mujeres, aún en las iglesias? No se deje agarrar por el espíritu anticristo. No se deje marcar como un incrédulo, la marca de la bestia. Fíjense lo que dice la escritura en lo que habla acerca de lo que es la marca de la bestia, en donde reciben las personas eso. En Apocalipsis 13 lo dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, fíjense, hacía que a todos. ¿Quién hacía que a todos? La bestia. Pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Estamos hablando de almas, no de condición social, no de condición económica, no de país. Estamos hablando de almas. Porque usted puede tener miles de millones de dólares y ser un incrédulo. Y usted puede ser una persona que no tenga, pero ni un bolívar partido por la mitad, y ser el doble más incrédulo que el que tiene $1 millón. No tiene que ver con el dinero, tiene que ver con la condición del corazón. ¿Hasta qué punto no ha rendido su corazón y ha aceptado la verdad de Cristo? Si rechaza el evangelio, si rechaza la verdad de Cristo, automáticamente, hermano, recibe una marca de incredulidad. Es un incrédulo porque no creyó el testimonio de Dios. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. ¿Y qué significa eso? Eso lo explicó el hermano Branham. Mano derecha es una persona que actúa en base a esa incredulidad. Y en la frente, ¿y qué significa eso? Que creen el Espíritu. ¿Se dan cuenta? Es una unción. En la frente creen de una manera incrédula. La mano derecha es acción. Hay personas que actúan en base a esa incredulidad y enseñan esa incredulidad y hacen que la gente crea en esa incredulidad. Y hay personas
que dicen, yo creo así. Así creo yo. Y a mí nadie me convence, nadie me mueve de aquí. Los tienes en la frente. Hermano. ¿Se dan cuenta la realidad del mundo espiritual de lo que vivimos a la luz de la palabra? La palabra no podrá hacer ningún efecto en el hombre o en la mujer hasta que no sea recibido y obedecido, para que produzca esa luz en el corazón, ese sello, para que Dios diga, yo doy testimonio, como hizo con el Señor Jesús. He aquí mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento en morar. ¿Sabía usted eso? Que cada vez que un cristiano, una cristiana, recibe el bautismo del Espíritu Santo en el corazón, ¿sabía usted que Dios dice esas palabras? ¿Sabía usted eso? Dios da testimonio y dice, este es mi Hijo amado, este es mi hija amada, en el cual tomo contentamiento en morar. Hermano, ¿se da cuenta? ¿Quiere usted que Dios diga eso de usted? Entonces, comencemos a creer toda la palabra y a obedecer. Y eso lleva también a una acción: cuerpo, alma y espíritu. Rinda lo que a usted le gusta. Rinda su manera de pensar, lo que usted quiere. Rinda lo que usted se viste, lo que usted come, lo que usted consume. Si usted fuma cigarrillos, si usted bebe alcohol, si usted se droga, o si usted se viste como el mundo, rinda eso. Y rinda su corazón para que Dios lo limpie de toda perversión, de toda manera de ser contraria a la palabra, y Dios hace una obra profunda en su corazón. No se vaya a quedar con esa unción que lo va a llevar. Esa unción, la marca es para que lo reconozcamos que es un incrédulo, una incrédula. Pero la unción anticristo, si no se arrepiente, lo llevará al abismo, lo llevará a la separación de Dios, lo llevará a la gran tribulación. ¿Se dan cuenta? Lo llevará a lamentar no haber obedecido al Señor. Lo va a atormentar. Pero en esta hora, Dios te hace la invitación para que recibas el Espíritu Santo. Dios te hace la invitación, no porque todos quieren el Espíritu Santo, entiendan, pero está dispuesto a pagar todo el precio completo. Dios no acepta regateos. Dios no va a aceptar que tú negocies con Él, que acéptame esto y yo me quedo con esto. No, o es todo, el sello de Dios, o es nada, la marca de la bestia. Si has vivido una vida incrédula, una vida apartada de Dios, arrepiéntete. Pídele al Señor que quite esa marca de incredulidad. Será un incrédulo, una incrédula. Y que el Señor ahora pueda revelar su palabra. Ríndete, reconoce tu pecado y rinde tu corazón al Señor. Hermano o hermana religioso, si has vivido en la iglesia obedeciendo una parte y obedeciendo otra, estás ungido con el espíritu anticristo. Estás. Pero yo creo que Dios envió un profeta, que el bautismo en el nombre de Señor Jesucristo, que Dios es uno. Y yo digo amén. Pero lo otro, recuerda, no es una parte nada más, es todo. Es seguir las huellas sangrantes de nuestro Señor Jesucristo.
no perder el paso, no perder la mirada. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde está el Señor? Por aquí. Señor, cada vez todo está más oscuro. Y el Señor dice, sigue la luz del Espíritu, la revelación, y yo te guiaré. Hermano, yo quiero la perfección. Créeme, sígueme. Pero con incredulidad tú no me vas a agradar. Va a llegar un momento en que te vas a perder en la oscuridad y vas a seguir tu propio camino. Y ese camino te puede llevar a un precipicio, a un abismo. Estamos en el tiempo de oscuridad y debemos seguir el camino de la revelación, en la guianza del Espíritu Santo. Es el tiempo de tomar decisiones. Este mensaje es para que tomemos decisiones. ¿Con cuál de los dos grupos usted se va a parar? Sus acciones determinarán en dónde estará usted. Si usted se arrepiente, Dios lo aparta para ser sellado. Pero si usted le pone un límite al Señor, ya esa decisión lo marca como un incrédulo o una incrédula. Tomemos una decisión. El Señor espera por nosotros. Oremos. Bondadoso Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta hora. Nadie se escapa a esta realidad y que todos los que escuchan, donde llegue esta predicación, tu Espíritu Santo toque sus corazones, porque muchos pueden estar arropados, porque el espíritu anticristo es un espíritu religioso, es un espíritu como llevó a aquellos en los días cuando tú estabas en carne, hombres que manejaban la ley y que eran hombres respetados por la sociedad religiosa en Israel. Cuando vino la guianza del Espíritu, vino la palabra, ellos lo rechazaron. Ellos no te creyeron. Se burlaron de ti, te crucificaron. Señor, que aquellos que tú conoces, Señor, aquellos que tú has conocido sus corazones y sabes que te aman de todo corazón y que no hacen las cosas con un beneficio personal, sino que quieren hacer tu voluntad, tú te reveles a ellos. Señor, allégate a ellos y esas cadenas, esa influencia anticristo se ha quitado de sus corazones, de sus mentes, y que ellos puedan, eso que impide que la luz llegue a sus corazones, llegue y puedan ser libres para servirte y, como dice tu palabra, aptos para toda buena obra. Señor, que en esta hora esta palabra llegue a los tuyos y tú empieces a libertar y que puedan haber decisiones para la gloria de tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les invitamos para mañana a las 6 de la tarde, hora de Venezuela, a una predicación del Espíritu que los llevará a ustedes también a tomar decisiones, a profundizar en la fe. ¿Se dan cuenta? Profundizar en la fe, porque Dios va revelando más. O usted, si usted no lo cree, entonces la marca será más visible, la marca de la bestia. Que el Señor tenga misericordia de usted, que el Señor tenga misericordia de todos. Que usted pueda ser una simiente que profundice en la fe todos los días a las 6 de la tarde. De lunes a viernes a las 3, el pueblo en una posición de intercesión, clamando por el Espíritu Santo, por ese derramamiento del Espíritu, para que muchos de esos corazones enfriados puedan entrar en el fuego para servirle de todo corazón. Empiecen a romperse esas cadenas que impiden que muchos, atrapados por el espíritu anticristo que los hace reflejar esa marca, no lo ven marcados por allí,
puedan ser libres porque tú conoces a los tuyos, Señor. El Señor conoce a los suyos. Y el Señor va a hacer que esos suyos sean libres por el poder del Espíritu Santo. Y los domingos a las 9 de la mañana, la predicación de la palabra por nuestro pastor, el hermano Osvaldo Tona. El Espíritu Santo predicando a través de nuestro pastor en una enseñanza que lleva al pueblo a profundizar en la fe, y que muchos han sido libres de incredulidad, y uno se goza al ver cómo una persona se identifica con la palabra y dice: yo lo creo, y el Señor Jesucristo se hace presente y confirma esa palabra. Todo por las redes sociales, en YouTube, Facebook, la Radio Ebenecer, y a través de nuestra página web www.tabernaculoebenecer.com. Recuerden, solo hay dos tipos de personas, y eso está determinado por la decisión que usted tome. ¿Cuál es su actitud ante la palabra? Su actitud ante la palabra determinará si usted es sellado con el Espíritu Santo o es marcado como un incrédulo y ungido con el espíritu anticristo. Hermano, la marca de la bestia. La decisión está en sus manos, porque Dios lo puede libertar a usted del error, pero si su corazón está dispuesto a pagar el precio. Si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, entonces yo oiré, dice la Escritura. Lo que hará el Señor: oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, los llenaré con mi espíritu. Hermano, aferrémonos a esa promesa. Dios cumple su palabra. Que el Señor Jesucristo nos bendiga y nos ayude a todos. Amén y amén. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.